familia, pues vamos a seguir. Ahora les invitamos a que dispongan su corazón para seguir recibiendo palabra de Dios. Ayúdenme a recibir con un fuerte aplauso a nuestro pastor Javín Ibarra. Hola familia, ¿cómo andamos? ¿Listo para la palabra? Sí, muy bien, saque su Biblia y es más, saque sus cuadernos y notas porque hoy tenemos, ¿verdad?, bastante que apuntar. Realmente esta palabra la vamos a llevar a un nivel todavía más profundo. Así que yo le animo a que si tiene ahí con qué apuntar en su teléfono, etcétera, pueda apuntar porque va a haber muchos versos y que usted lo pueda aprender y en la semana pues estudiar más a fondo. Que el Señor le siga revelando sobre este tema, ¿sale? Pero también me gustaría antes de comenzar a orar, especialmente por mucha gente en la congre ha estado enferma, no sé si se ha dado cuenta de eso, ¿verdad? Por eso de repente vemos mucha gente que falta, familias que estuvieron enfermos. Diego, estuvimos orando por ustedes, ¿verdad? Y entonces hay que orar por esas personas que han pasado tiempos difíciles de salud y seguirles apoyando, hablando, uniéndonos con ellos, porque finalmente el enemigo siempre quiere dividir, ¿verdad? Y ya sea por el aislamiento, que hablamos la semana pasada, o enfermedades, o circunstancias, o maneras de pensar, pues puede irnos separando y al final el Señor quiere que tengamos una iglesia unida, ¿me parece? Y qué mejor que unirnos en ellos en oración por esas circunstancias que están viviendo. ¿Oramos por ellos? ¿Sí? Oramos por nuestros compañeros. Vamos a orar. Papá, Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, por todas las personas que ahorita, Señor, están desde su casa, desde su hogar, en enfermedades, Señor, en cuestiones difíciles, Señor, de salud. Yo te pido, papá, que tú traigas un espíritu de sanidad, Señor, a sus cuerpos. Fortalece su espíritu, alma y cuerpo, Señor. Trae un espíritu, Señor, de paz, que vivifique ese cuerpo también, de buen ánimo, que soporte la enfermedad, pero que active también todo sistema inmunológico, Señor, como tú lo diseñaste perfecto para combatir, Señor, toda enfermedad. Y hoy te pedimos, Señor, que traigas refrigerio, Señor, y a través de esta oración, consolación, ánimo, sabiendo que hay una iglesia que los ama, los extraña, Señor, y que, Señor, está orando por ellos y bendiciéndolos. Gracias, porque en todo, Señor, conocemos y sabemos que vamos a salir de ello y que tú eres nuestro escudo, tú nos proteges, tú nos resguardas. En el nombre de Jesús también te pedimos, Señor, que esta palabra pueda ser entendida, recibida y entendida, pero sobre todo practicada. Sobre todo, Señor, puesta por obra y que siga ayudándonos a avanzar a la resurrección, a encontrarnos ese día contigo de nuevo. En el nombre de Jesús te lo pedimos así. Tu paz. Amén. Muy bien, pues el tema de este día, ¿verdad?, es rumbo a la resurrección. Rumbo a la resurrección. Y mire, hemos estado viendo en los estudios bíblicos 2 de Pedro 2, ¿verdad? También Juan 17. Dentro de ello les sigo animando, siga participando en los estudios bíblicos, es algo que el Señor a nivel iglesia nos está enseñando. Y dentro de eso, en grandes rasgos, Juan 17, ¿verdad?, nos habla de cómo Jesús quiere que Él se va a ir, está diciendo que Él ya se va, pero ora por aquellos discípulos para que un día también ellos puedan seguir las pisadas, ¿verdad?, recibir esa palabra, pero también entregar esa palabra al mundo y que otros, que somos nosotros, pues poder unirnos y ser uno con Él, ¿verdad? En 2 de Pedro 2 tenemos como una contraparte. Habla de falsos maestros, falsos profetas, que de alguna manera se vienen a presentar en este camino para extraviar nuestra vida de esa carrera que tenemos por delante y no lleguemos a alcanzar la unidad finalmente aquí con Él, pero sobre todo la unidad después de esa resurrección o ese juicio, ¿no?, del que está hablando en 2 de Pedro 2. Entonces, dentro de los dos capítulos, lo que siempre me gusta a mí mucho, no sé si usted se ha dado cuenta de eso, siempre hay una relación dentro de estos dos capítulos y algo que el Señor nos quiere ir enseñando hacia más adelante. Pero la realidad es que tenemos una carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos conocen que hay una carrera que tenemos por delante? ¿Verdad?
Y fíjate, es súper importante saber esto porque muchas veces, lamentablemente, en congregaciones se enseña solamente a recibir al Señor Jesús en su vida y de alguna manera se acabó la carrera, como que ya es todo. Y realmente no, la palabra bien nos enseña que ese es el principio realmente de otra etapa. Y hoy vamos a ir viendo todo esto de acuerdo a lo que la palabra nos está enseñando y cómo Jesús siempre estaba tratando de llevar al pueblo más adelante, ¿verdad? Al final a una meta llamada, di conmigo, resurrección. Otra vez, resurrección. Y me llamó mucho la atención que la primera canción que hablamos, ¿verdad?, que cantamos el día de hoy, tenía que ver con este tema. Despiértate tú que duermes, ¿verdad? Y que el Señor quiere una resurrección en nuestra vida, pero sobre todo aquí en la tierra, pero más allá, el volver a unirnos con Él. Y mira, vamos a Marcos capítulo 9, versículo 50. Marcos capítulo 9, versículo 50. Podemos ver de cómo estos temas que hemos estado hablando van a estar ligados de una otra manera. En Marcos 9:50 hablamos de ¿qué? La sal. ¿Cuántos estuvieron en esas enseñanzas o cuando hablamos de la sal? Levánteme su mano. Ok, muy bien, hablamos de la sal. Hablamos de cómo Jesús le está hablando a los discípulos específicamente, aquellos que, ¿verdad?, les había dado esas bienaventuranzas en Mateo 5, ¿verdad?, del 3 en adelante hasta el 13 ya les dice: ustedes son la sal de la tierra. Y al final dice: buenas las almas, y la sal se hiciera insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Y lee conmigo esta última parte: y tened ¿qué? Paz los unos con los. Otra vez, tened ¿qué? Paz los unos con los. Y aquí nos habla entonces de una unidad, ¿sí o no? Y entonces aquel que es sal es aquel que es, ¿verdad?, alguien que se está esforzando en su pobreza en espíritu, ¿verdad?, por encontrar el reino de los cielos, y que el reino de los cielos opere en él en mansedumbre, en misericordia. Bienaventurados son los mansos, porque de ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces toda esa enseñanza es para el discípulo. ¿Es para quién? Para el que se está disciplinando y buscando realmente el reino de los cielos en esta tierra. ¿Ok? Y por eso les termina diciendo en este capítulo 9, Marcos 9:50, ¿verdad? Curiosamente el número 50, ¿sabe qué significa? ¿Quién sabe qué significa el número 50? Unanimidad. Es el número incluso del Pentecostés. ¿Se acuerda cómo están en el Pentecostés? Unánimes, juntos. Y entonces curiosamente les termina diciendo en este versículo: tened paz los unos con los. Entonces habla de esa unanimidad en que se tiene en el cuerpo de Cristo. Ahora, siguiente capítulo, Marcos 10:1. Ponga atención porque muchas veces pensamos que un capítulo ya nos cambia a otro tema totalmente diferente, pero todo está dentro de un contexto y el Señor está enseñando de acuerdo a un contexto. En el siguiente capítulo, fíjate lo que dice: levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse con él, y de nuevo les enseñaba como solía. Ahora, volvió el pueblo a juntarse, ¿qué dice? A él. Significa que el pueblo no estuvo en la enseñanza de ¿qué? De la sal. Esa enseñanza era para los discípulos. ¿Está viendo? Y entonces, una vez él sale de ahí, el pueblo viene otra vez ¿a qué? Unirse, juntarse con el Cristo, con Jesús, y a ser enseñado por él como solía. Siguiente versículo, fíjate qué dice: y se acercaron ¿quiénes? ¿Quiénes se acercaron? Los fariseos, ¿verdad? Y les preguntaron: ¿para qué? ¿Y qué le preguntaron los fariseos? Si era lícito al marido ¿qué? Repudiar a su mujer. ¿Cuál es otra palabra para la palabra repudio? Despreciar, pero más comúnmente conocido el día de hoy, ¿qué es el repudio? El divorcio. La palabra divorcio, repudio,
en la Biblia, ¿ok? Divorcio habla de dividir, ¿habla de qué? Y entonces mientras Jesús está hablando de la unidad, de estar juntando, uniendo, de trayendo una enseñanza de unir, fíjate cómo viene el que supuestamente tenía conocimiento de Dios, que era un religioso, y viene realmente con una mentalidad de ¿qué? De separar. ¿De qué? De separar. Y entonces, fíjate el versículo 3, fíjate lo que le preguntan. Al final todo esto era para tentarle. ¿Y quién es el tentador? Entonces, ¿venían de parte de Dios? No. Y podemos ver cómo el diablo opera y tienta, ¿verdad? Al hombre y aún a los que estamos dentro de una congregación. Cuidado con la religiosidad. Siempre Dios es un Dios de unidad. ¿Ok? Siempre Dios es un Dios de ¿qué? Dile al de enseguida, Dios es un Dios de unidad. Dile tú también al del otro lado, Dios es un Dios de unidad. Siempre anda buscando la unidad con Él y con otros. Por eso la enseñanza pasada de no aislarnos, ¿verdad? Porque cuando nos aislamos, ahí es donde el enemigo trabaja. ¿Queda claro? Ahora, Él le respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Como diciendo, a ver, ¿qué entienden ustedes en lo que dice la ley de Moisés? Versículo 4, ¿qué dice el 4? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta ¿de qué? De divorcio y repudiarla. Y vete al 3, uno más. Perdón, estamos en el 3, 4. Y respondiendo Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Y vamos a estudiar un poquito esto más, porque ¿qué es lo que nos quiere realmente dividir el día de hoy? ¿Es algo llamado qué? ¿Es algo llamado qué? Dureza de corazón. Es lo que realmente divide al hombre, una, de Dios, y dos, del cuerpo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, dentro de esta parte, vamos primero a entender la circunstancia de que Jesús, regrésate al 3, está diciendo, ¿qué les dijo? ¿Qué entienden o qué os mandó quién? Moisés. Y Moisés es una representación ¿de qué? De la ley. ¿Por qué? Porque le estaba hablando a un pueblo que conocía ¿qué? La ley. ¿Pero qué quería hacer Jesús? ¿Llevarlos más para adelante? ¿Sí o no? Sin embargo, ellos estaban solamente cegados en lo que ellos querían entender y lo que les convenía, porque ¿sabe qué? La carne le gusta quedarse en la ley cuando le gusta lo que le conviene. Porque qué fácil divorciarse a veces y no pelear en un matrimonio, ¿cierto o no? A veces viene un pensamiento de divorcio, de separación y uno piensa, es mejor así. Pero muchas veces, ¿verdad? Quedarse implica pues luchar, implica pelear por ese matrimonio, implica sufrir. Pero muchas veces nuestra carne no quiere morir. Y vamos a entender esto de una manera espiritual porque los fariseos lo entendían de una manera literal, a la letra. Incluso había otro grupo de religiosos llamados saduceos. Y vámonos a Lucas 20 para ver esta contraparte también de este grupo de fariseos, pero no solo fariseos, sino saduceos, que también tenían, por decir así, un entendimiento limitado sobre lo que era la palabra de Dios y sobre quién era Dios. Mira qué dice Lucas capítulo 20, versículo, vamos a leer del 27 en adelante, ¿sale? Mire, le voy a decir algo dentro de esto. Se me hizo muy interesante porque ¿cuántos de ustedes han leído partes de la Biblia y a veces te quedas, ¿por qué esto está en la Biblia? ¿Le ha pasado eso? Y esta es una de esas partes. Pero fíjate qué hermoso es Dios que tú y yo sabemos que cada palabra, cada punto, cada coma, cada tilde de la ley tienen realmente una revelación detrás de ella, ¿sí o no? Y entonces dentro de esto, qué hermoso es Dios que hoy nos da una enseñanza sobre esta sección que habla realmente de una persona que se casó con 7 maridos. Y tú dices, pues ¿qué tiene que ver esto el día de hoy? Que hasta el día de hoy se practica cierta cosa, ¿verdad? El otro día me estaba hablando allá en Nebraska con la pareja de pastores que estamos ahí, trabajan en un daycare que donde hay muchos musulmanes. Y dentro de ellos dice que el otro día le sorprendió que llegó una señora bien grande, ¿verdad?
con un niño. Y dice, qué curioso, ¿verdad? Y las que trabajaban ahí, y al rato llegó un jovencito, le dice, vengo a recoger a mi hijo. Le dice, pues que no sé quién eres tú. Es que soy el padre del niño. Y dijo, ¿cómo que eres el padre del niño? Dijo, no, a ver, enséñame, espera, háblale fulanito. Ya que al rato llega la señora, ¿verdad? Sí, es que yo soy la segunda, tercera esposa, no sé cuántas esposas tenía el muchacho. Porque se murió el hermano y dentro de la ley o la cultura, ¿verdad? Era casarse con el hermano que no había dejado descendencia y tener descendencia con él. Entonces ellos hasta el día de hoy lo siguen viendo a la ley, ¿verdad? Y lo siguen viendo de esa manera, de alguna manera es una práctica, ¿verdad? Ahorita que está, yo no sé si usted está viendo, ¿verdad?, las noticias, pero en la guerra que hay en Irán, toda la cultura islámica, musulmán que se está estableciendo en este país incluso, pues de alguna manera están realmente muy en la ley, porque hasta ellos tienen a Moisés, a Jesús y hasta todo eso en el Corán. Sin embargo, ellos tienen un entendimiento limitado de lo que Jesús vino a hablar, porque ellos confían en Jesús como siendo solamente un profeta, pero no han visto más allá de lo que el Señor quería enseñar a través de esto. Ahora, qué importante que yo quite la mentalidad del saduceo, del fariseo, y yo quiera seguir avanzando en qué realmente el Señor Jesús me vino a enseñar a través de esa misma ley. ¿Queda claro? Y ese es un ejemplo, Lucas 20:27. Lo vamos a leer y ahorita vamos a explicar ciertas cosas. Dice, llegando entonces algunos de los quienes, saduceos, a los cuales niegan a ver qué. Fíjate, ahí está la base de todo lo que van a hablar en este capítulo. Bueno, en esta sección, perdón. Ellos negaban la qué. ¿Qué es la resurrección? Que después de nosotros morir, va a haber exactamente un acto llamado ¿qué? Resurrección. Que al final el Señor va a venir de nuevo y va a traer a vida a aquellos que murieron en Cristo, ¿verdad? O aquellos que finalmente pasaron, ¿verdad?, a la eternidad como perfeccionados, y esto es un misterio. Pero de alguna manera unos van a pasar perfeccionados directamente a servirle al Señor, como Jacob, Isaac, Abraham. Y hay otros que van a morir y en la resurrección van a volver a vivir a la vida eterna. Eso dice en Apocalipsis 20. Si usted lo quiere leer, lea todo el capítulo 20. Ahí lo estaba explicando un poco más, pero no me meter en ese detalle. La idea es que al final ellos negaban que existía tal resurrección, ¿ok? Y le preguntaron a Jesús, de alguna manera también, lo siguiente, versículo 28. ¿Qué dice el 28? Diciendo, maestro, Moisés nos escribió, ¿verdad? Si el hermano de alguna mujer muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Va quedando claro hasta ahí? Siguiente versículo, 29. Hubo pues 7 hermanos y el primero tomó ¿qué? Esposa. Ahora, ¿le estaban contando una historia verdadera? ¿Sí o no? Sí. Si hubo, es que había algo que había pasado en una familia que tenía 7 hermanos, que de alguna manera el primero tomó su esposa y murió sin hijos, murió sin fruto, digamos, de su vientre. Siguiente versículo, ¿verdad? Y la tomó el segundo, el cual también ¿qué? Murió sin hijos. Siguiente versículo 31. Y tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Siguiente versículo 32. Finalmente murió también ¿quién? La mujer. 33. En la resurrección, que ellos no creían y negaban que había resurrección, pues ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Qué pregunta, ¿no? Hasta hay una película el día de hoy, ¿no? Alguien me comentó que hay una película donde se moría una persona y tenían que escoger con qué esposos iban a quedar la eternidad, algo así. Una película romántica. Y allá andaba Natalie. ¿Con quién te quedarías si yo me muero? Yo así como que con Cristo no hay matrimonio ahí arriba. Pero si te dijeran, y amor, vamos a leer Lucas 20. ¿Te crees? Al final de todo, fíjate que dice el 34, siguiente versículo. Entonces respondiendo Jesús, fíjate lo que les responde. Les dijo, los hijos de este siglo, ¿qué dice?
se casan y se dan en casamiento. Pero quiero enfatizar algo. Dice, ¿los hijos de dónde? Está hablando los que están pensando solamente en las cosas terrenales. Ustedes están pensando de una manera ¿qué? De este siglo, este tiempo, terrenalmente. ¿Están entendiendo? Ahora, siguiente versículo, 35. Más los que fueren, 34, creo que me brinqué uno para atrás. Entonces responden esos, no es cierto, estamos bien. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Gracias, perdón. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar, ¿qué? Aquel tiempo, ¿verdad? O sea, después de la resurrección, les afirmó que había resurrección, ¿sí o no? Bueno, los que alcanzan tal cosa llamada resurrección, ¿verdad? De entre los muertos, si se casan, ni se casan, perdón, tranquilos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Y bien más bien el 36 y nos regresamos ahorita. Ok, uno más. Porque no pueden ya más que morir, porque están en la vida eterna. Pues son iguales a quienes, a los ángeles, y si son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Entonces, si su esposa le dice, ¿y te vas a quedar conmigo? Dígales, todos somos como ángeles allá arriba. Ya se limpió las manos ahí, yo con Natalie estamos bien. ¿Ok? Pero aquí viene el punto de que tenemos que entender algo sobre la eternidad y llevarnos a un punto. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a vivir con una mentalidad terrenal. Y ahora es tiempo de también abrirnos el panorama a la mentalidad o a ser un hijo que alcance el siglo que viene. ¿Me están entendiendo? Y para esto es tener una mentalidad espiritual. ¿Una mentalidad cómo? Y Jesús los quería llevar realmente a un entendimiento de algo espiritual más allá de esta tierra, llamado resurrección. ¿Ok? Lo que me llama la atención, regresate al 35, es que dice lo siguiente: mas los que fueren tenidos, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, pregúntese usted esto. ¿Significa que hay gente que va a ser tenida por digna y hay gente que no va a ser tenida por digna? ¿Sí o no? Ok. ¿Usted quiere ser tenido por digno de participar en esta resurrección? ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren ser tenidos por dignos? Levánteme la mano alto, alto, alto. Yo quiero ser tenido por digno de participar en esta resurrección. Y fíjate, es algo que se tiene que alcanzar. ¿Se tiene que qué? Y muchas veces eso no nos enseñan. Si se alcanza, es algo que implica yo seguir avanzando hacia adelante, ¿verdad? Algo que se llama vida. ¿Que se llama cómo? Porque los de la resurrección entre los muertos ni se casan ni se dan casamiento ya en la resurrección. Vete al 36 y algo más que quiero enfatizar en el 36. Porque no pueden ya qué. Ya no pueden más qué. Si no pueden morir, ¿en qué etapa están entonces? En la vida eterna. Entonces la resurrección tiene que ver con la vida eterna. ¿Vamos quedando bien hasta ahí? Ahora, ¿qué tiene que ver entonces estos 7 maridos de atrás? Ponme una gráfica por favor ahí. Porque esos 7 maridos realmente nos están explicando 7 etapas, que es la carrera o nuestra carrera en esta tierra, por nosotros seguir avanzando hasta alcanzar. ¿Ok? Si le toma foto está bien, pero igual Natalia mejor me ayuda a ponerla ahí en el grupo para que la tengan clarita. Pero quiero explicarles rápidamente, y muchas veces ya hemos hablado de estas, incluso el curso de rudimentos, apúntese en marzo 28, ¿verdad? Primer clase, perdón, 26 y el 30 la primera semana en línea. Si usted lo está viendo en línea, apúntese. Muchos de estos temas los estamos hablando incluso ahí en rudimentos, ¿ok? Pero como la mayoría ya ha estado en rudimentos, voy a irme rápido en esta parte, ¿sale? Entonces, ¿cuántos maridos había? ¿Cuántos? Cada marido corresponde a una etapa que el cristiano tiene que pasar, o el cuerpo de Cristo o la iglesia. Para empezar, una mujer, ¿a quién representa en la Biblia? A la iglesia. ¿No dice eso la palabra en Efesios 4? ¿Verdad? Perdón, 5.
que el marido es Cristo y la iglesia es el cuerpo, ¿verdad? Entonces, primer marido viene representando la primera etapa, que es, ¿qué dice ahí? Sin ley. Todos comenzamos así, comenzamos sin conocimiento de la palabra, sin conocimiento de la ley. Todos entramos, ¿verdad?, a esta tierra, caímos en un olvido, olvidamos, ¿verdad?, de dónde venimos. Y entonces estamos sin ley. Y eso dice Romanos 2:12. Algunos van a ser juzgados sin ley y otros con la ley. Pero finalmente todos vamos a pasar ese juicio, ¿sí o no? Y entonces, Romanos 7:9 nos enseña propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Alguien se acuerda? Rudimentos. ¿Llevarnos a qué? Conocimiento del pecado. Entonces yo comienzo, una persona empieza a venir a la congregación, digamos. Lo primero que tiene que pasar en su vida es empezar a meterse en la palabra. Empezar a conocer la palabra, su ley. ¿Y sabe qué va a hacer esa palabra? La palabra de repente te va a empezar a enseñar cosas que son pecado en tu vida. Y es aquí donde esa primera etapa a veces hasta asusta al que va llegando por primera vez. ¿Por qué? Porque uno va llegando y piensa que no le falta nada y todo es perfecto en su vida. Pero yo me acuerdo muy bien de una persona, ¿verdad?, que tenía como unos 20 años en una congregación. Después del tiempo empezó a venir aquí a la congregación. Se metió el curso de rudimentos y en las primeras clases hablamos de los 3 tipos de pecado. ¿Cuáles son los 3 tipos de pecado, familia? ¿De acuerdo a la ley? Pecado contra el prójimo. ¿Cuál es el otro? Rebelión, pecados contra Dios. Iniquidades, pecados generacionales. Dice que al terminar esa clase, ¿verdad?, me acuerdo que hablé con ella y le dije, ¿cómo está? Me dice, la verdad estoy bien triste, me dice. Y le digo, ¿por qué? Porque tengo 20 años de haber conocido al Señor y nunca había escuchado esto, y hoy me doy cuenta que hay un chorro de pecados en mi vida. Y yo me acuerdo, dijo, que cuando yo recibí al Señor en esa oración que hizo, ¿verdad?, como tenía 16 años, y me dijo, de los 16 años, cuando dijeron, pues pídele al Señor Jesús perdón por todos tus pecados. Yo me acuerdo que estaba orando, Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados. Ella pensó, ¿qué pecados? Y los que me han hecho a mí, dijo. Todas las cosas que me han hecho a mí, el problema son ellos, dijo. Y entonces ella fue creciendo en esa mentalidad de que ella pues no pudo ver el pecado en ella. ¿Por qué? Porque no iba pasando el proceso de la ley. Cuando usted no se mete en la palabra, usted no va a poder pasar ese proceso de la ley, por más que tenga 20 años sentado en esa silla y esté en esta congregación o en otra. ¿Sabe qué? El Señor quiere que usted empiece a tener contacto con su palabra, y ese es que usted comience a avanzar. Qué bueno que tiene un maestro, qué bueno que viene el domingo, pero el Señor quiere tener una relación personal con usted. ¿Con quién? Y eso implica que usted agarre la palabra y que usted empiece a tener contacto con la palabra. Es el primer paso. Entonces, ese es el proceso primero de pasar de sin ley al segundo marido, que es ¿qué? La ley, bajo la ley. Ahora, la ley, segundo marido, ¿verdad?, nos enseña, y ahorita vamos a ir regresando de aquí a acá, vamos a Romanos 3:20 como un ejemplo. Romanos 3:20, no está ahí, vamos a agregarle ese. La ley nos lleva a conocer a Dios, ¿sí o no? A ver, examen para todos ustedes. La ley nos enseña, nos lleva a conocer a Dios, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Nada? No, nos lleva a conocer el pecado. Fíjate que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de él, ¿verdad? Porque por medio de la ley es ¿qué? El conocimiento de ¿qué? Y entonces usted va a empezar a leer ahí, no codiciarás. Y entonces la ley, cuando estás leyendo los 10 mandamientos, no codiciarás la mujer, la casa de tu hermano, su trabajo. Entonces de repente te va a ver un espejo y vas a decir, creo que estoy codiciando, necesito limpiar eso en mi vida. Pero la ley te lleva a conocer el pecado dentro de ti, ¿ok? Pero una vez conociendo el pecado, no es para que te desanimes y digas, pues soy un pecador, no merezco nada de Dios, ¿verdad?
Porque la ley que dice la siguiente parte de Gálatas, vete a Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3, 24. Repito, esto es curso de rudimentos, ¿eh? Si levantaron la mano los rudimentos, estos ya se lo deben de saber. Ok, Gálatas capítulo 3, versículo 24. Ok, vamos para allá. Fíjate lo que dice Gálatas 3, 24. Sorry, te lo estoy agregando extra ahí. De manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Un año es un instructor de niños, un pedagogo, así es la palabra en el griego, un maestro de niños. ¿Para qué? ¿Cuál es su propósito? ¿Que nos quedemos ahí en la ley? ¿Para llevarnos a quién? A Cristo. Entonces la ley tiene como propósito conocer el pecado, pero también llevarnos a la siguiente etapa, a fin de que fuésemos ¿qué? Justificados por la fe. ¿Y por qué nos lleve a Cristo? Porque ¿quién murió por nuestros pecados? Jesucristo. Entonces si yo empiezo a conocer el pecado en mi vida, es para que yo entonces lo venga a traer delante de aquel que puede perdonar mis pecados y limpiar mis pecados. Ahora, recuerden algo, Jesús está hablando ¿con quién? Con personas que estaban todavía ¿en dónde? En la ley, que aparentaban estar bien, pero no habían sido vulnerables en su vida y reconocer que estaban llenos de ¿qué? De pecados. Y ese es el problema cuando nos aislamos y no somos vulnerables delante de Dios. Escondemos nuestras fallas y nuestros pecados, nos ponemos esos delantales y apariencias y venimos a la iglesia y decimos, gloria a Dios, hermano. Pero en la casa somos otra persona. ¿Están entendiendo? Y de eso el Señor no se trata de hacer eso. El Señor quería sacar a ese pueblo de Israel de la ley y llevarlo aquí a Cristo. Quería que conocieran que Él podía ser el salvador de sus pecados, que Él podía restaurar sus vidas, que Él podía cambiar su manera de vivir y llevarlos más adelante hacia la resurrección. Pero ellos no lo querían escuchar. Ellos querían esconderse tras sus pecados. ¿Están entendiendo? Ahora, regrésate a la gráfica, por favor. Y eso estamos, mira, nomás en el segundo marido. El tercer marido, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y mire, ponga atención en algo, usted que conoce la palabra, Génesis comienza con la ley, ¿no? Hasta Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Me faltó uno. Números, gracias. Ahí están los 5. Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, 5. Esa es la ley. Pero luego, ¿con qué termina el Viejo Testamento? Con los profetas. ¿Qué querían estar los profetas? Constantemente estar llevando al pueblo a lo que iba a devenir, que era Cristo. Si no fue Juan el Bautista la voz que clama en el desierto, un profeta, para preparar el camino ¿de quién? Del Señor Jesús. Y ese es finalmente el profeta, el marido tercero, que Jesús mismo dijo en Mateo 5:17, yo no vengo a abrogar, ¿verdad?, la ley y los profetas, sino vengo a ¿qué? A cumplir esa ley. Vengo a pasar más adelante de ello. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tiene que ver esto? Ya no es una persona que está buscando la palabra, sino va conociendo el pecado y llevándolo a Cristo, sino que de alguna manera está siendo edificado, exhortado a través de la palabra profética de Dios y la palabra, consolado, y entonces se le está presentando a Jesucristo, se le está llevando al testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y entonces el profeta está llevando. ¿Pero qué hacía el pueblo de Israel con los profetas? ¿Los qué? Los mataba. Y mire, a lo mejor usted puede decir, pues yo no he matado a nadie. Pero de repente Dios proféticamente le da un sueño y le habla, ¿verdad?, sobre algo que hay en su vida que el Señor quiere descubrir. Pero usted dice, no, es muy penoso, y lo mata. A lo mejor usted recibe una palabra profética en esta congregación y le está diciendo, hijo, yo te amo, yo quiero que avances. Y dice, no, ya le chismearon a alguien. Ya le dijeron un chismesote de que estoy mal yo en mi familia, en mi matrimonio, y mejor no voy porque ellos son bien chismosos. Y mata al profeta. Mata aquella voz que le está diciendo, hey, hijo, conozco tu condición, pero quiero que sigas avanzando.
Pero usted no mata al profeta, usted sigue avanzando. ¿Por qué? Porque si Dios le está descubriendo el corazón, yo siempre lo digo así, si le chismearon o no, no me importa, ¿verdad? A veces personas que le mandan un mensaje, oye, fulanita, pues me dio una palabra para ti, Dios, de esto, del otro. Y le pongo el ejemplo y yo sé que está pasando algunas cosas porque me empieza a platicar. Y hay una persona que atrás me dijo, ¿y quién te dijo eso? Lo que importa quién me dijo, ¿es verdad o no es verdad? No, pues sí. ¿Y entonces qué vas a hacer con ello? ¿Vas a venir a limpiar tu corazón o te vas a aislar en el pecado? ¿Sí me voy a entender? Entonces, qué importante que no pongamos la mirada en los hombres, pongamos la mirada en lo que el Señor quiere que sigamos avanzando. Y eso es que sigamos avanzando hacia adelante. Si viene Dios, una voz profética a hablarte a tu vida, y es correcto que hay algo que tiene que limpiar tu corazón, ¿qué crees que sería lo más conveniente? Pues buscarle y decirle al Señor, limpia mi corazón, Señor. Es correcto, eso está en mi vida. Necesito y ayuda en eso. Llévame a Cristo. ¿Queda claro? ¿Estamos bien hasta ahí? Marido 4. Entonces, marido 4 es aquello que Jesús dijo, yo soy el que camino, coma, y la verdad, coma, y la. Entonces ese versículo de Juan 14:6 nos está enseñando las otras 3 etapas que yo voy a seguir avanzando. Son 3 etapas diferentes. Ejemplo, el camino es donde yo ya no estoy buscando la letra solamente, comienzo a buscar la revelación de la sabiduría, porque Cristo es sabiduría de Dios. Entonces Cristo comienza a agarrar la letra y la comienza a enseñar de otra manera totalmente diferente, así como los fariseos y saduceos. Y ellos no podían entender. Y les decía, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué? Porque yo tenía un lenguaje revelado en lo espiritual. Y entonces ellos, este camino, se empieza a buscar esa sabiduría más allá de la letra, se comienza a entender la voz de Dios. Comienza uno a llegar a ese entendimiento de la voz de Dios. Camino, verdad. Mientras más avanzando, 1 Timoteo 2:4 como un ejemplo, ¿verdad? Dice que Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces la verdad nos va a ir trayendo libertad, familia. Cuando yo sigo buscando la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios, la voz de Dios, esto me va a ir llevando al verdadero conocimiento, ya no solamente del pecado, sino un verdadero conocimiento de ¿quién? De Dios. Entonces voy a conocer a Dios, a ese Dios libertador, a ese Dios proveedor, a ese Dios sanador, a ese Dios restaurador de familias. Pero la verdad me da libertad. ¿Está entendiendo? Y esa es la verdad que Dios quiere que yo comience a ser inundado de ella. Yo la busque más adelante de ella. ¿Ok? Ahora, porque la meta aquí en la tierra llega hasta el marido 6. El marido 6 tiene que ver con que la verdad, la vida, di conmigo vida. Y la verdad nos lleva a conocer el propósito de Dios en dónde, en nuestras vidas en esta tierra. Y así lo cumplimos. Entonces, el propósito es que usted en todo ese recorrido conozca el propósito que Dios le dio a través de ese camino, verdad y vida, y esté trabajando en el propósito que Dios le dio hasta que Dios venga en esa resurrección. Porque ¿qué cree? Si lo haya usted trabajando en ese propósito, ¿qué cree que sigue en la siguiente etapa? La vida eterna o la resurrección. ¿Está entendiendo? ¿Queda claro hasta aquí? Y entonces esas es las 7 etapas. La última etapa, la vida eterna o resurrección. Cumplidas las etapas anteriores, regresamos al Padre en la resurrección. Entonces participamos del tema que se estaba hablando en Lucas 20 a esos saduceos que no creían en la resurrección, en la última etapa llamada resurrección, ese marido. ¿Queda claro? Esas 7 etapas es el recorrido que nosotros tenemos en nuestra carrera como creyentes en esta tierra. No sé en cuál usted se encuentra el día de hoy, pero ¿cuál es la meta de esta enseñanza? Una, que usted conozca cada una de ellas, pero segundo, que usted siga avanzando a la que está por delante, ¿verdad? A veces uno puede pensar, no, pues a lo mejor yo voy en la de Siley.
Qué bueno, pero comience entonces a buscar. Señor, ¿qué más quieres mostrarme que tengo que cambiar? Pero a la mujer usted ya va avanzando y va entendiendo y ya ha meditado la palabra, ya comenzó en ese trabajo del camino. El Señor lo quiere llevar más adentro, a conocerlo a Él, cara a cara, a hablar con usted. ¿Está entendiendo? Y esa es la tarea. Ahora, si nos regresamos a Marcos, donde comenzamos, capítulo 10, versículo 3. Acuérdense que Jesús le dijo a los fariseos: ¿qué os mandó Moisés? O sea, los llevó primeramente a lo que ellos podían entender, que era ¿qué? La ley. Ellos dijeron, el 4, Moisés permitió dar carta de divorcio y ¿qué? Repudiarla. Ahora, fíjate, vamos a la ley, Deuteronomio 24, 1 y 2, donde dice que Moisés les permitió divorciarse o separarse o les dio carta de divorcio. ¿Ok? Y mire, vamos a leerlo primero y ahorita le hago preguntas. ¿Ok? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá ¿qué? Carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Siguiente versículo 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Hasta ahí. Piense, ¿es eso lo que hoy en día enseñamos en las congregaciones? ¿Sí o no? Qué fácil, ¿va? Si alguno haya algo indecente en su mujer, y a lo mejor hasta esa palabra indecente cualquiera lo pudiera agarrar, pues no cocina bien, es indecente. No lavó la ropa, es indecente. ¿No? No, pues es indecente porque a lo mejor sí tuvo un acto de adulterio. Es indecente. Entonces, si alguien encontraba una mujer que tenía un acto indecente, de acuerdo a la ley, ¿qué podía hacer? Divorciarse. Y si le dejamos hasta aquí, algunos están diciendo, esto es lo que quería escuchar. Por fin alguien que me habla con la verdad. Porque nuestra carne se queda atorada en la ley. ¿Está entendiendo? Y agarra lo que es conveniente. Acuérdense de lo que el fariseo le preguntó sobre si era posible repudiar a su ¿qué? Mujer. ¿Estaba pensando en los derechos de la mujer, sí o no? ¿Estaba pensando en quién? Los derechos del hombre. Mire, en la cultura, volvemos al Islam, musulmanes. El otro día estaba viendo una persona que estaba enseñando y estaba diciendo: las mujeres son como animales, así como un burro, como una vaca, como un camello, son como animales, decía. ¿Verdad? No corten este pedazo porque lo pueden usar mal, ¿eh? Y decía, pero Dios le dio una forma de hombre para que no se sintiera solo. Pero en pocas palabras, usted debe tratar a su mujer como cualquier otro animal. Ese es el Islam musulmán. Qué diferencia, ¿no? Jesucristo, ¿verdad? Bueno, en la Biblia dice que, Génesis 1:26, que Dios creó al hombre y a la mujer, hembra, ¿verdad? A su imagen, dice, varón y hembra los creó. Las mujeres no son animales. Las mujeres tienen un lugar muy importante y especial dentro del corazón de Dios. ¿Está entendiendo? Pero el hombre ha transgiversado tanto la palabra que al final la ha agarrado en su carne y deseos para decir: yo soy el varón de la casa, soy la cabeza y hago contigo lo que quiera, porque yo soy el que está arriba. Y así no funciona, hermanos, porque no hay entendimiento, no hay alguien que haya más avanzado más allá de la ley. ¿Sí que han entendido esto? Y entonces yo puedo tomar esto y decir: salía de su casa, mira que también conveniente para la mujer, ya cometí algo indecente, me metí en un adulterio y pues me puedo separar e irme a casar con otro. Lo que dice la palabra, ¿sí o no? Ahora, ¿qué le quiero enseñar con esto? Que Jesús iba más allá de la ley. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 1
al 4. Romanos capítulo 7 nos enseña Pablo una revelación que él tiene del matrimonio. Y nos está enseñando lo siguiente. Y mira cómo comienza la primera pregunta. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen ¿qué? ¿Con quién estaba dirigiéndose entonces? Con aquellos que estaban en la etapa ley. Conocimiento del pecado nomás. Pero él los quería llevar más adelante. Que la ley se ¿qué? Se enseñorea ¿de quién? Entre tanto que éste vive. ¿Qué está diciendo? Que hay gente que toda la vida se va a quedar en la etapa ley. Y en la ley se puede enseñorear de ellos como los fariseos y los saduceos religiosos. ¿Está entendiendo? Ahora, siguiente versículo, 2 y 3 nos hablan de una parábola. Fíjate la parábola lo que dice. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste ¿qué? Vive. Pero si el marido ¿qué? Muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Presenta cuántos maridos? 2. Un primer marido y un segundo marido. Para poder casarse con el segundo marido, ¿qué tiene que pasar de acuerdo a la ley? Que muera el primer marido, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué representa esto? Versículo 3, y vámonos adelante. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada como adúltera. Pero si su marido muriere, primer marido, es libre de esa ley, de tal manera que se uniere a otro marido y no será adúltera. Siguiente versículo, fíjate, y aquí viene la revelación. Así también, ¿quiénes? Vosotros, ustedes, hermanos míos, que quieren buscar hacer la voluntad del Padre, habéis muerto a la ¿qué? Primer marido. Ustedes ya murieron al primer marido, llamado la ley, ¿verdad? Hablaba con los que conocían la ley. Ya no sálganse de la ley, les estaba diciendo, porque no van a poder entender lo espiritual. Se van a quedar atorados en la letra, en lo terrenal. ¿Ok? Mediante el cuerpo de Cristo, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis ¿de quién? ¿Y quién es ese otro? Del que resucitó de los resurrección, que te quiere llevar a la resurrección, a fin de que llevemos ¿qué? Fruto para. ¿Se acuerda de los 7 maridos? Ninguno tuvo descendencia, porque no pasó una persona todas esas etapas. ¿Está entendiendo? Lo que el Señor quiere es que yo vaya pasando y avanzando esas etapas, y que muera el marido de la ley y me salga de la letra para buscar realmente conocer el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo agarro la Biblia a la letra, la voy a usar para dar bibliazos sin mi conveniencia. ¿Sí o no? Pero el Señor no utilizó la Biblia, no la creó para eso. La creó para ver mi pecado. Pero también la creó para que yo, al buscar a Cristo a través de la revelación del Hijo, pueda entender el corazón y el conocimiento de Dios. Y ellos no pudieron entender eso. Ahora, vete a la segunda gráfica que tenía ahí, porque vamos a comparar los 7 maridos con este mismo de Romanos. ¿Ok? Acá abajo están las mismas 7 etapas de los 5 maridos. ¿Qué relación tienen la una con la otra? Romanos 7, perdón, le puse 4, perdón, está bien, Romanos 4, perdón, sí, 1, sí, Romanos 4, 1 al 3, ahorita lo leímos, habla del primer marido, la ley o la letra, y el segundo marido siendo ¿quién? Cristo o el Espíritu. Y aquí podemos ver exactamente dónde la letra debe de terminar y dónde debe de comenzar ¿quién? El Cristo, camino, verdad, vida, hasta la vida eterna. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, si regresamos, y quédate ahí en esa diapositiva para ver esto, a la ley que decía Deuteronomios 24, 1 y 2 sobre el divorcio. ¿Okay? Si una mujer es sorprendida en algo indecente, la mujer puede representar ¿quién? La iglesia. Y la iglesia en la primera etapa
va a encontrarse con el pecado, el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo indecente entonces? El pecado que va conociendo en ella. Pero tiene que separarse de ese pecado y venir a casarse ¿con quién? Con otro. ¿Y quién es ese otro? Con Cristo. ¿Lo está entendiendo? Jesucristo entendió eso y lo estaba tratando de enseñar. Ustedes están pensando en lo terrenal de este siglo, pero la ley estaba hablando de algo espiritual, de algo más allá, que Moisés tuvo revelación de ello, que venía otro con el cual se podía casar esa mujer llamada la iglesia. Pero ellos no lo pudieron entender así. ¿Por qué? Porque se quedaron atorados en la letra. ¿Queda claro? Entonces la próxima vez que alguien le diga, pues sí me puedo divorciar por cualquier cosa, aquí está Deuteronomio 24:1, dígale, usted no está entendiendo eso de acuerdo a al espíritu, está de acuerdo a la letra. ¿Cómo lo sabemos? Regrésate a Marcos capítulo 10, versículo 4, porque podemos ver el corazón entonces de Jesús al explicar el matrimonio, que el matrimonio al final Dios no lo diseñó para división, sino para unidad, como comenzamos hablando. Le dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Siguiente versículo 5, ¿qué les contestó Jesús? Jesús les contesta, ¿por la qué? ¿Por la qué? Que les estaba descubriendo, de acuerdo a la ley, que realmente había en un corazón de un matrimonio que buscaba que dividirse. ¿Qué había? Dureza de corazón. Dureza de corazón os escribió este mandamiento. Pregunta, ¿quiere Dios que tú y yo tengamos un corazón duro? Entonces yo debo de estar peleado con la división. Yo debo de estar peleado con el no unirme a alguien, ¿verdad? Lo que me limita a unirme a alguien. Y repito, llevémonos a los dos niveles. Llámese matrimonio, yo debo estar peleado con la división o el repudio o el divorcio en el matrimonio. Uno, pero llevando al otro nivel, yo debo estar peleado con aquello que me divide de la iglesia. ¿Está entendiendo? Yo debo estar peleado con la dureza de corazón que me lastimó un hermano. Yo digo, no, es que ya no voy a participar con él, porque mi corazón se comienza a endurecer. Porque de repente pasa una circunstancia difícil, una prueba, una enfermedad, y de repente digo, no, ¿sabes qué? Dios, como que pues, ya tengo 2 semanas enfermo, como que nadie me habló de la iglesia, ¿verdad? Y entonces yo me separo. Entonces todas estas cositas están buscando la dureza de corazón, irnos separando realmente de la iglesia, para que usted y yo nos sigamos avanzando hasta la meta. Pero ahí es la dureza de corazón. Siguiente versículo 6. Pero al principio de la creación, fíjate cómo se va Jesucristo al principio, cómo Dios diseñó el matrimonio. Varón y hembra, ¿qué? Los hizo Dios, los diseñó para unidad. Y le repite el versículo, siguiente versículo 7 y vamos hasta el 9. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué dice? ¿Y sé qué? Unirá a su mujer, unidad. Y los dos serán una. Nosotros vamos a experimentar en este plano terrenal como una iglesia, una unidad con el Señor Jesucristo. Y tenemos que mantenernos unidos a Él, pase lo que pase. Así que no son ya más que, sino, y miren lo que dice el 9. Mira cómo termina, ayúdame a leerlo todos juntos. 1, 2 y 3. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe. ¿Quién es el que separa entonces? ¿Qué tenemos que buscar nosotros siempre entonces? Unidad. Repito, matrimonio un nivel, pero ahora llevándolo a otro nivel, unidad con mis hermanos. ¿Quién falta? ¿Quién no está? ¿Quién está pasando a lo mejor algo donde se peligra endurecer su corazón? Y yo puedo ser esa persona que le ayude a ablandar el corazón. Que la revelación de la palabra me ayude a alcanzar y demostrarle amor. ¿Queda claro? Que yo sea una persona que se vista de amor como el escogido, amado
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de paciencia, de mansedumbre, y yo pueda levantar la vida de alguien más, porque no me va a separar esto de mi hermano, y yo pueda unir a mi hermano a ello. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Ahora, termino con esto. Vete a Hebreos 3:15 y vamos a leer del 15 al 19. Quiero enseñarle cómo opera la dureza de corazón en estos versículos y aprender a identificarla en nuestras vidas si está presente en mi vida. ¿Ok? Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su ¿qué? Su voz, ¿no qué? Endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿A quién se le estaba hablando? Al pueblo de Israel que había salido de Egipto representando el mundo y que iba hacia una tierra prometida. Piénsenlo en esa perspectiva. Ustedes, ese pueblo de Israel que Dios lo está sacando del mundo, pero lo está llevando hasta la resurrección, y que usted siga avanzando. Fíjate lo que busca hacer la dureza de corazón. ¿Oyeron a Dios en el desierto? ¿Sí o no? Siguiente versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le qué? Le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Siguiente versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que qué? Pecaron, cuyos cuerpos cayeron ¿en dónde? En el desierto. El desierto viene representando ¿qué? La prueba. Ok, siguiente versículo 18. A quienes juró que no entrarían en su reposo. ¿En cuántos días, Señor, creó la tierra? Y al séptimo, ya se lo dije. ¿En qué día reposó, pues? ¿Y qué cree que bien representa el reposo? La resurrección, etapa 7. Y ahí es donde quiere que entremos. Pero nos está prometiendo esa palabra a nosotros. Pero sino a aquellos que ¿qué? Desobedecieron. ¿Por qué desobedecieron? Porque endurecieron su corazón. Siguiente versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar. Termina el versículo diciendo, a causa de su ¿qué viene junto con la dureza de corazón? La incredulidad. El que no le creamos a Dios. ¿Hasta dónde nos quiere llevar? Pasa el equipo de alabanza. ¿Hasta dónde nos quiere llevar el Señor? Nos quiere llevar de regreso con Él. ¿Ok? Nos quiere llevar de regreso con Él. Y nos da la figura del matrimonio para entender realmente la unidad que Él quiere tener con nosotros. Como iglesia, con el Cristo, el marido. Pero, ups, ¿ya se despertaron? Bueno, ahí estamos. Thank you. Era para que se despertara. Ahora, espero haya entendido esto, por eso le dije saque su libreta, apunte los versos, medítelo. ¿Por qué? Ponme otra vez la gráfica, la segunda gráfica. Para que usted conozca el peligro de lo que se llama la dureza del corazón. Que la dureza del corazón no le va a permitir a seguir avanzando hacia adelante, hacia lo que el Señor ya le prometió. La dureza de corazón que trae consigo incredulidad, de repente le va a decir, hey, el Señor puede restaurar tu matrimonio, Dios. Y usted puede decir, de una manera práctica, ¿no? Pues mira, si ahorita estamos peor que nunca. Y usted no crea que el Señor pueda realmente mover el corazón de su pareja al amor. En un plano simple. Pero el hecho también, ¿verdad?, de que el Señor le diga, yo te quiero utilizar. Quiero no nomás enseñarte tu propósito, pero quiero que seas ese vaso. Sigue trabajando hacia adelante. Y tú digas, no, ¿por cómo Dios me va a utilizar a mí? Si yo siempre fallo, si soy así, si soy acá. Y entonces la dureza de corazón va a decir, a lo mejor es mejor
huir al lado contrario. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Estamos entendiendo? Y la incredulidad nos puede llevar a endurecer nuestro corazón y separarnos de Dios y separarnos del cuerpo. Y entonces eso es algo que nosotros tenemos que aprender a descubrir. Pero la dureza de corazón no nos va a ayudar a pasar las pruebas. En las pruebas es donde tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Sabe qué Dios quiere hacer a través de las pruebas? Matar al mundo en usted. ¿Matar a quién? Cuando usted pasa una prueba financiera, pero nunca le faltó nada, el Señor quiere enseñarle que Él es su proveedor. ¿Y usted cuántos se han dado cuenta que de repente tuvieron un problema financiero, una etapa de sus finanzas no estuvieron bien y que nunca les faltó nada? Levánteme su mano. ¿Cuántos han pasado por esa etapa? ¿Está entendiendo? Ahora le hago la pregunta, ¿cómo pasó esa etapa o cómo pasó esa prueba? ¿Quejándose como el pueblo de Israel? Sería mejor que me regresaras antes. Mira, no te conocía, no conocía a Dios y me iba mejor. Porque ahí sí iba al casino y ganaba dinero y de repente aquí no tengo dinero. Porque antes, ¿verdad? Podía que trabajar todos los días y ahora tengo que ir al domingo. Tengo un día menos para trabajar. ¿Cómo pasamos las pruebas? Porque si las estamos pasando quejándonos, ¿qué hay en nuestro corazón? Dureza de corazón. Y así estaba el pueblo de Israel constantemente. Mira, la prueba va a ser morir a tu carne. Y ahí es donde tú tienes que creer en el Señor. No me va a faltar nada. El Señor es mi proveedor. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. No voy a endurecer mi corazón. Señor, pero te estoy diezmando y todavía no veo los resultados. Espérate, créele en el Señor. El Señor dice en su palabra, Malaquías 3, 10 y 11: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en vuestra casa. ¿No? Probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y luego el 11 dice, reprenderé por vosotros al devorador. Y a lo mejor tú estás haciéndolo y dices, Señor, pues qué onda. Ahorita como que me quitaron el trabajo, recibimos una mala noticia y la incredulidad puede entrar en nuestro corazón y decir, pues ya no creo, pues si lo estoy haciendo. Pero al final es, Señor, yo me sostengo como viendo al invisible. Yo me sostengo como el que está, el que fiel es el que prometió, el que para Él todas las cosas son posibles. Y yo voy a seguir avanzando hacia adelante. Y me vas a ayudar a pasar esta prueba. Y si me estás enseñando a confiar en ti, en mis finanzas, en mi salud, en mi relación, en mis hijos, Señor, sígueme enseñando, confío en ti. Yo quiero seguir avanzando hacia la eternidad. No me voy a despegar de ti. Voy a creer a tu voz. Dirígeme con tu voz. Dirígeme con tu voz. Dirígeme con tu voz. No me voy a separar de ti. No me voy a separar de ese cuerpo que tú estás limpiando, esa iglesia que estás quitando las arrugas, limpiando las manchas. No me voy a separar de ti, porque yo tengo un destino en el cual tú me vas a ir llevando paso a paso. El único que puede estorbar en eso somos nosotros. Él es el que te puede llevar y lo prometió que lo va a hacer. Pero el único que puede dejar la carrera, ¿quién es? Uno mismo. ¿Queda claro? Póngase de pie donde está. Híjole, tengo versículos bien buenos. Sorry, ya sé que me pasé de tiempo, pero se los tengo que dar, ¿sale? Proverbios 29, 19. Fíjate, el 28 habla de si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones te van a alcanzar, del 1 al 15.
Del 16 en adelante habla de maldiciones que te van a alcanzar cuando uno ya no quiere oír la voz de Dios. Ok, ponme 29, 19. Siguiente capítulo, 29, 19. Fíjate qué dice Deuteronomio 29, 19. Yo voy a ir leyendo el 18 mientras lo ponen ahí en la pantalla. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hielo y ajenjo, o sea, amargura. En el 19 dice, ¿verdad? El siguiente versículo dice: y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo que tendré paz, aunque ande en qué, en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quítela. Y usted se puede engañar todo lo que usted quiera en la dureza de su corazón, de decir: no necesito de la iglesia, no necesito de Dios, ¿verdad? Pero la realidad es que al final le va a producir amargura. El Señor diseñó todas estas métodos a la iglesia para ayudarle a llegar con ese marido. ¿Estamos entendiendo? Pero no nos engañemos en nuestro corazón. Hebreos 10, 37 al 39. No nos engañemos en nuestro corazón. Hebreos 10, 37. Usted tiene que ser de los siguientes: porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Eso es el 36, 37. Dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿qué dice? Vendrá, y no resurrección. Él va a venir. Mi meta y mi conciencia está en ese entendimiento. Si yo creo en que Él va a venir de nuevo, creo en su resurrección. Y me voy a mantener firme a través de las pruebas que yo permanezca en este mundo, que permanecen a veces en este mundo. Siguiente versículo, 38. Mas el justo, ¿qué dice? ¿El justo qué? La fe, lo que viene por delante. Y si retrocede, ¿qué dice? Si retrocediere, no agradará a mí. Cuando usted quiere dejar la carrera, ¿qué pasa dentro de usted en su alma? Su alma sabe, por más que usted se quiera engañar, que necesita de Dios. ¿Está entendiendo? Siguiente versículo, 39. Léelo conmigo. Vamos a leerlo 3 veces. 1, 2 y 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Una vez más. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Una más. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cierra tus ojos de donde estás. Papá, Señor, te pido en este momento, Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces lo que el enemigo ha venido a tentar en nuestra vida, en pensamientos, en circunstancias de debilidad, en escasez. Señor, tú conoces, pero tu palabra misma dice que no hay ni una prueba, no hay ni una tentación que no sea humana, sino que fiel eres tú para darnos una salida, porque tú conoces qué tanto nosotros podemos soportar. Y lo que tú haces a través de esa prueba es estar muriendo al mundo en nuestra carne. Y la carne duele el morir. La carne a veces nos quiere hacer desistir de seguir avanzando, pero nuestra alma te conoce
Y un día, aunque la palabra era dura, tú le preguntaste a aquellos que se quedaron contigo: ¿y ustedes también se van a ir? Pero hubo uno que te dijo: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos? No me voy a separar de ti. No me voy a separar de ti, porque solo tú me puedes llevar hasta la vida eterna. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Y yo quiero regresar al Padre. Tú eres quien me va a llevar a la verdad. Tú eres quien me va a librar con tu verdad. ¿Y de dónde estás? Comienza a decirle al Señor. Empieza a reconocerle y Señor, dile: llévame más adelante. Yo voy a ser como los justos, Señor, que no retrocede. No me voy a regresar. No voy a ser inconstante, Señor. No voy a ser una persona de doble ánimo, Señor. No voy a ser una persona, Señor, que endurezca el corazón, sino voy a buscar la unidad contigo y con tu iglesia, Señor. Voy a buscar, Señor, la unidad, Padre precioso. Voy a buscar la unidad, Señor. Papá, en el nombre de Jesús, yo te pido que en cualquier persona aquí que ya se esté desarrollando, Señor, se haya desarrollado esa dureza de corazón por la incredulidad a lo que tú has dicho de ella, de él, descúbrelo ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesús, a través de esta enseñanza, descubre las mentiras del tentador. Descubre, papá. Enséñales a creer en lo que ya has dicho, que tu voz ha dicho. A no ver, Señor, la Biblia, la palabra, Señor, a la letra, sino a verlos llevando más adelante, Señor, a lo que tienes por delante, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que esta agua sea esparcida y limpiada, Señor. Todas las inmundicias de todos los ídolos nos limpies, Señor, y nos des ese corazón nuevo, Señor, ese espíritu nuevo dentro de nosotros. Quita el corazón, Señor, de carne, de piedra, Señor. Señor, danos ese corazón, Señor, blando, ese corazón listo, dispuesto a creerte. Quita el corazón de piedra de nosotros, Señor, esa dureza de corazón. Quita la dureza de corazón, Señor, lo que no nos deja y permite creer en tus promesas. Los que no nos permite, Señor, creer más allá, Señor, de todo lo que tú puedes hacer, Señor, en nuestras vidas, de la libertad que nos puedes dar, de la sabiduría, de las revelaciones que a veces nos limitamos y pensamos: ¿cómo el Señor me va a revelar a mí si yo no terminé la escuela? Mira, al final es el Espíritu, el soplo del Omnipotente es el que te hace entender. Quita los engaños y las mentiras. El Señor quiere llevarte hacia adelante en esa carrera hasta su venida. Y papá, yo te pido que en esto tú traigas libertad. Señor, trae libertad, Señor, a la familia de la fe, aún los que están viendo en línea, papá. En el nombre de Jesús te pido ahora mismo, Señor, que traigas libertad al corazón, Señor, y rompas toda dureza del corazón. Te pido que aún aquellos que se han, Señor, separado, tú puedas hablar a su corazón y tú los puedas hacer venir, Señor, a ti. En el nombre de Jesús oramos por ellos, oramos por nuestros hermanos en amor, porque por amor de mis hermanos diré yo: la paz sea a vosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos así, Señor. Amén. Vamos a darle gracias al Rey en esta tarde. Dile al Rey con nosotros. En pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso,
nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. Dile, del pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo es. Una vez más, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. Dile al Rey del pecado, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo es. Ahí donde tú estás, dile gracias, Jesús. Gracias, Señor, por enseñarnos la importancia, Señor, de hacer morir ese primer marido, Señor, para entonces, Señor, recibirte a ti, Padre. Gracias, Señor, por traer luz, Señor, a esas tinieblas en mi vida y enseñarme por medio de la ley la importancia, Señor, de matar estas cosas en mi vida. Y en ti tenemos esperanza. Ahí donde estás, dile gracias por la esperanza que yo tengo en ti, Jesús. Gracias, Señor, por la esperanza que yo tengo en ti, Jesús. Porque si no fuera por ti, Padre, si no fuera por esa gracia y ese amor, Señor, ¿dónde estuviéramos en esta tarde, Jesús? ¿Dónde estuviéramos hoy, Señor, si no fuera por ti, Padre? Ahí donde tú estás, agradécele al Padre hoy en esta tarde. Dile al Señor, yo quiero, Señor, vivir, Señor, contigo, Jesús, como el segundo marido, Señor, en mi vida. Lleno de vida, lleno de luz, lleno de esperanza, Señor, lleno de esa vida que se encuentra solamente en ti, Jesús. Escondida está mi vida en ti, Jesús. Digno, Señor. Vamos a terminar este tiempo agradeciéndole al Padre por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué les parece? Creador de estrellas, el hacedor del cielo y tierra, quien dibujó el amanecer, es aquel que acusado fue. Las manos que nos dieron vida y que del polvo nos formaron, manos que fueron traspasadas para comprar mi libertad. Jesús, Hijo de Dios, qué grande el costo de mi redención, mi Salvador, eterno Rey, toda mi alma ante tus pies se postra.
tú has vencido. Tú has vencido, Señor. Y tenemos libertad. Aleluya, nuestro Dios. Vamos a decirle con nosotros. Levanta tu voz. Aleluya, nuestro Rey. Él venció. Él venció. Aleluya, nuestro Dios. El Cordero y el León. Aleluya, nuestro Rey. Él venció. Vamos a decirle aleluya. Aleluya, nuestro Dios. Al Cordero y el León. Aleluya, nuestro Rey. Él venció. Él venció. Jesús, Hijo de Dios, todo te rinde adoración. Digno eres tú, eterno Rey, toda creación ante tus pies. Jesús, Hijo de Dios, todo te rinde adoración. No eres tú, eterno Rey, toda creación ante tus pies se postra. Gracias, Jesús, por tus promesas. Ahí donde estás, dile gracias, Jesús, Padre, gracias. por tus promesas. Gracias por tu bondad. Y gracias por lo que harás en mi corazón, Señor. No importa en qué etapa me encuentre hoy, sé que mi destino es la eternidad contigo. Venga lo que venga, ahí estaré, Señor. Venga lo que venga, Señor, ahí es donde yo estaré, Señor, buscando la eternidad en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Les amamos mucho y estaremos en contacto. Les recordamos que Rudimentos empieza dentro de 2 semanas, 2-3 semanas. Y si no se han inscrito todavía, hay tiempo. Ahí nos esperamos. Dios me los bendiga.